Recuerdo cuando empecé en el mundo del trading que me sentía perdido entre tantas estrategias complejas y a su vez contradictorias. Realmente probé de todo, sistemas llenos de indicadores, de algoritmos avanzados y técnicas que prometían ganancias rápidas, que es al fin y al cabo lo que inicialmente buscamos todos en esto. Pero, a pesar de todo mi esfuerzo, pues los resultados simplemente no llegaban y no hacía más que perder más y más dinero. Era frustrante sentir que cada vez que creía estar cerca de dominar el mercado, algo se me escapaba y no se cumplía. ¿Hasta cuándo? Hasta que descubrí el poder del price action. Quiero que entiendas que no necesitas un sinfín de herramientas complicadas para tener éxito a la hora de hacer trading. A veces, lo más simple es lo más efectivo. Hoy quiero compartir contigo una estrategia que ha cambiado por completo mi manera de operar. Si alguna vez te has sentido frustrado por no poder predecir los movimientos del mercado con precisión, quédate conmigo porque lo que estás a punto de aprender podría transformar completamente tu operativa. Y lo mejor de todo es que esta estrategia es adaptable a cualquier experiencia. Es decir, no importa si eres un trader novato o más experimentado. Lo que aprenderás hoy puede integrarse fácilmente en tu rutina de trading diaria. Así que prepárate porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu manera de operar en los mercados. Lo primero, como siempre, vamos a nuestro TradingView y vamos a buscar nuestro primer indicador que se llama Free Trades HMC Lite de PNGs. Este indicador lo que hace es facilitar la faena a cualquier trader, indicando las zonas de oferta y demanda y utilizando los puntos pivote para mostrar los máximos y mínimos más recientes. También muestra lo que serían los break of structure, como los puntos de oferta y demanda, los puntos oscilantes, como sería el higher high, el higher low, el lower high, etc. Es un indicador muy completo y si eres un trader cuya estrategia es la acción del precio, pues este lo necesitarías conocer sí o sí. No es un indicador que deberías pasar en ningún caso por alto. No obstante, vamos a configurarlo. Nos vamos aquí al engranaje y lo que vamos a hacer es el Supply and Demand Box Width, lo vamos a poner en 10 para que se vea un poco más ancho. Simplemente. Ya está. No tiene nada más. Ahora lo que vamos a hacer es ir al siguiente indicador, que en este caso se llama Range Filter by Ansel the Geek Growth Version. Aunque sea de Phantom Trader, lo que hizo Phantom fue recuperar el código y subir la versión de Geek Growth que la quitó. Por lo tanto, aquí lo que vas a tener es la versión fiel que tenía Geek Growth en su momento. Este indicador lo que hace es identificar las oportunidades de compra y venta basadas en la volatilidad y la acción del precio. Lo que se resume en que muestra señales de compra y venta, como podemos ver aquí las compras en gris y la venta en color rojo, cuando los precios cruzan los umbrales que se han definido en su configuración, los cuales están basados en un rango de precios que se han calculado de forma dinámica, con un indicador que seguramente a todos os suena, que es el QQI Mode, que ya hemos visto en Johnny Trading. Entonces, este indicador va muy bien para entradas y salidas rápidas, es decir, para scalping y para operativas intradía. No obstante, también vamos a tener que adaptarlo, por lo tanto nos vamos a la configuración y en el rango del multiplicador lo vamos a pasar de 3 a 2,5. Luego en estilo vamos a quitar el range filter, el high target, el low target, el bar color y el high target range y low target range. El resto ya se queda como está. Ahora ya tenemos el segundo indicador. Ahora vamos a añadir el tercer indicador, pero no te preocupes que si no puedes añadir más de 2 en TradingView, en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que te descargues el código y lo coloques y así puedas unir estos dos que acabamos de añadir hasta ahora, ya que el tercero que vamos a añadir ahora se nos va a añadir aquí abajo, va en un graficador aparte. Entonces el tercer indicador que vamos a añadir es el WODA Atar Explosion, este V2 de Shire King. Este indicador es la unión del famoso MACD y de las bandas de Bollinger para determinar la dirección y la fuerza de la tendencia del mercado. Esta variante V2 respecto de la V1 es una variante modificada de la principal, donde lo que ha cambiado ha sido lo que sería la dead zone o la zona donde no es recomendable operar, que en esta versión se basa en el ATR en vez de un número fijo, que es lo que había en la versión original, ¿vale? Que es los puntitos estos azules que vemos aquí. No obstante, no nos va a hacer falta para esta estrategia, por lo que podemos ir a la configuración y directamente quitamos la Dead Zone Line. Ahora que ya tenemos la estrategia configurada, ahora ya está listo completamente, quiero enseñarte
cómo unir estos tres indicadores en esta estrategia para que entiendas y sepas cómo entrar al mercado tanto en largo como en corto y cómo poder exprimir al mercado al tope. Venga, vamos con unos ejemplos. Venga, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del dólar neozelandés con el dólar estadounidense en una franja temporal de 15 minutos. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar en compras? La primera condición que tenemos que observar es que el free trade, ¿recordáis? Free trade, que nos marca toda la acción del precio, debe de estar en un POI en demanda y a su vez el precio ha vuelto a buscarlo. Este POI viene desde aquí, nos viene desde agosto. Pero ¿qué pasa? Que no ha venido a buscarlo. Sí que es verdad que ha venido el precio a buscarlo aquí, pero no se nos ha dado la opción de compra. Aquí ha venido a buscarlo, se ha dado la opción de compra, pero luego veremos en las características que no ha acabado de cumplirse porque no tiene un fuerte volumen. Aquí sí, ¿qué es lo que tenemos? Que el precio ha venido a buscarlo, aunque sea por tercera vez, nos ha salido una opción de compra, aunque no sea estrictamente aquí, no tiene por qué ser estrictamente aquí. Lo importante es que esté lo más cerca posible. Y a su vez, lo que tenemos que ver es que el WAE tiene una tendencia, ya ha acabado la tendencia en ventas y está aumentando la tendencia en compras. Entonces, teniendo las tres opciones, es decir, la del POI, que ha venido a buscar, tenemos el range filter que nos da una opción en compra, y la tercera, que el WAE está en color verde y a su vez por encima de lo que sería la línea de explosión, que es la línea naranja. Con estas tres condiciones dadas es donde hay que esperar a la vela de cierre y abrir, en este caso, la operación en compras, colocando el stop loss en el último swing o en el precio o al final del POI, donde tú quieras, exactamente donde tú quieras, y un reward ratio mínimo de 1:1. Mínimo, ¿vale? Vuelvo a repetir, puedes dejarlo abierto, como siempre digo. Si lo puedes estar monitorizando, no te limites a 1:1, porque la gran mayoría de veces es que va a dar mucho más, 1,5, incluso hasta 2 y más. Pero mejor ser conservador si no puedes estar monitorizándolo y dejarlo en 1:1. Vamos a ver qué tal se da la operación. Bueno, la operación ha ido muy bien. Han sido, no está nada mal, 17 pips en 3 horas. Así que, perfecto. Venga, vamos con otro caso para las compras. Venga, estamos de nuevo en el mercado del dólar neozelandés con el dólar estadounidense en franja temporal de 15 minutos. Ha sido una operación muy rápida, pero es que me ha vuelto a crear otro. Esta es la misma operación que acabamos de ver. Me ha vuelto a crear un nuevo POI. He visto que lo ha venido a buscar. He visto, a su vez, que tenemos la opción en compras y, aunque sea poquito, el wire me está marcando que está por encima de la línea de explosión. Por lo tanto, se cumplen las condiciones y vamos a respetarlo fielmente para ver qué tal la fiabilidad. Colocamos un reward ratio de 1:1 y vamos a ver qué tal se nos da esta operación. Bueno, otra operación súper limpia. También han sido 3 horas y esta vez han sido 20 pips más. Ya a los otros 17 que llevamos casi cerca de 40. Así que no está nada mal. Venga, vamos a ver otro caso para las compras. Venga, y una vez más, volvemos a estar en el mercado del dólar neozelandés con el dólar estadounidense. La verdad es que no me ha hecho falta salir de aquí para nada. La verdad que brutal. Esta es la segunda operación que acabamos de tener en positivo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues en este caso se ha vuelto a crear un POI y el precio ha vuelto a abrir a buscarlo. Y otra vez, otra opción en compras. Por lo tanto, el WE nos dice que está por encima de la línea de explosión. Por lo tanto, se vuelven a cumplir las condiciones para volver a abrir otra operación con un reward ratio mínimo, insisto, de 1:1. Ya habéis visto que en estas se ha venido sin ningún problema muchísimo más. Se podría haber hecho hasta 2 y 3. Pero para ser conservador, si no puedes monitorizarlo, mejor dejarlo con un reward ratio de 1:1 y sacar, aunque sea poquito, pero sacar algo. Venga, vamos a ver qué tal se da la operación. Bueno, otra operación que ha ido genial. Han sido 12 pips en 45 minutos.
no está nada mal, así que perfecto, me parece genial esta estrategia. Ahora ya visto los casos para las compras, vamos a ver unos casos para las ventas. Venga, vamos con el primer caso para las ventas. Estamos en el dólar australiano con el dólar neozelandés en franja temporal de 15 minutos. Vamos a ver cuáles son las condiciones, una a una, para poder entrar al mercado. La primera condición es observar que el free trade nos indica que tenemos un POI en oferta y el precio ha vuelto para cerrarlo. La segunda condición es observar que el range filter nos está indicando una opción en venta en este punto o a su vez lo más cerca posible ya del POI cerrado. La tercera condición es que el WAE está en color rojo y este está a su vez por encima de la línea de explosión marcada en color naranja. Entonces, con estas tres condiciones es el momento en la vela de cierre de abrir nuestra operación, como hemos dicho, con un reward ratio de 1:1, que lo puedes monitorizar, no hay ningún problema. Déjala abierta, no te limites a 1:1, haz break-even y simplemente cierra en el momento que tú te sientas a gusto y conforme con la operación. Que no puedes, lo mejor es ser más conservador y dejarla con un reward ratio mínimo de 1:1. Venga, vamos a ver qué tal se da la operación. Bueno, la operación ha ido bien, pero tenemos que hacer un muy buen análisis de esta operación. ¿Qué es lo que ha pasado? La operación ha ido bien, sí que se ha dado un positivo, aunque en 13 horas ha hecho los 22 pips, pero está completamente fuera de lugar, porque al final el precio ha encontrado otra zona de rebote y ha vuelto a buscar otra vez el precio y luego sí que la ha rechazado. Entonces hemos entrado aquí porque se han dado las condiciones, aquí se han vuelto a dar exactamente igual. Si mira, se vuelven a dar las condiciones, pero ¿cuál sería mi recomendación si os encontráis en este caso? Y aquí porque se ha dado, pero es que perfectamente se podía haber dado en contra. Yo lo que haría sería, al ver que la tendencia y lo que serían las ventas está perdiendo fuerza, yo cerraría. Es decir, directamente cogería y en este punto ya directamente cerraría, porque ya tarde o temprano van a empezar las ventas, que es lo que ha sucedido aquí. Aquí también han caído un poco y ha vuelto a ganar fuerza las compras hasta que ha vuelto a ganar fuerza. En este caso las ventas ya ha dado el positivo. Pero, insisto, yo en este caso, aquí, viendo que realmente no está llegando, prefiero cerrar, aunque hubiera sido con poco, es decir, que hubiera sido 15, da igual, 16, 18, lo que hubiera sido, aunque hubiera sido 10. Mejor cerrar 10 en positivo y dejarlo a que no querer sacar más y, por contra, que nos hubiera tocado el stop loss. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Vale, estamos de nuevo en el dólar australiano con el dólar neozelandés. Seguimos en la franja temporal de 15 minutos, no nos hemos movido aquí porque la verdad que hay opciones a porrillo. ¿Qué es lo que tenemos? Venga, la primera condición es que en el free trade el precio nos ha venido a buscar el POI, en este caso en oferta. La segunda condición es que el range filter nos está indicando una opción en ventas y el WAE está indicando que está por encima, las ventas está por encima de la línea de explosión, es decir, que hay más fuerza de ventas con respecto de la media. Por lo tanto, es el momento en la vela de cierre de abrir nuestra operación con un reward ratio de 1:1 y ver qué tal se nos da. Bueno, perfecto, operación muy rápida. Han sido, mira, 26, 27 pips en una hora. No está nada mal. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Ahora estamos en el mercado de la libra esterlina con el dólar neozelandés y seguimos en una franja temporal de 15 minutos. ¿Cuáles son las condiciones? Mira, por un lado tenemos el free trades, donde vemos que tenemos el POI en oferta, ha venido a buscarlo, lo ha cerrado completamente. Y a su vez tenemos el range filter que nos está indicando una opción en ventas. Y el WAE está clarísimamente en una fuerte tendencia en ventas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es abrir nuestra operación con un reward ratio de 1:1 y ver qué tal. Bueno, otra operación también muy limpia y clara. Han sido nada más y nada menos que 66 pips en 3 horas 45. Una muy buena operación
muy buena operación, muy satisfecho, y en general la estrategia, como has visto, es muy potente, es fácil, no es excesivamente compleja, simplemente es estar atento y da igual el nivel que tengas, que la puedes llevar a cabo sin ningún tipo de problema. Esta estrategia de scalping, como has visto, está súper bien, es brutal, pero si estás buscando algo con un horizonte más amplio y menos estrés, para que no tengas que estar, pues a su vez, tantas horas pegado a la pantalla, te recomiendo que veas este otro vídeo con una estrategia intradía, porque te aseguro que descubrirás algo que puede transformar tu enfoque en el mercado.